Ok, bien. Ahora pues asumamos, ¿verdad?, de que el intervalo 0, 1 se divide en n partes. Entonces, si se divide en n partes, pues iguales, ok, en n partes iguales. Entonces, la longitud de cada uno de ellos será el lado de la derecha, es decir, vamos a llamarle delta de x. El lado de la derecha menos el lado de la izquierda sobre n. En nuestro caso, b es 1, a es 0. Por lo tanto, el delta de x o la longitud de cada uno de los intervalos es 1 sobre n. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el Rn, ¿a qué sería igual? El Rn, pues, sería uno de los lados mide 1 sobre n. Y esto sería por f de 1 sobre n. Más 1 sobre n por f de 2 sobre n. Más 1 sobre n por f de 3 sobre n. Acuérdense que esto es 1 sobre n, esto será 2 sobre n. Este siguiente será 3 sobre n porque estamos sumando delta de n, que es 1 sobre n. El penúltimo, obviamente, este 1 es n sobre n. Y esto será eh, n menos 1 sobre n. Más, entonces aquí tendremos 1 sobre n por f de n menos 1 sobre n, que es el penúltima área. Y la última sería 1 sobre n por f de 1. O de n sobre n. Ok, en este caso podemos decir que es n sobre n. Así. Ok. Entonces, pues, observe que aquí hay un factor común. ¿Cuál es el factor común? El factor común es 1 sobre n, 1 sobre n, 1 sobre n, etcétera, etcétera. Entonces, esto yo puedo decir que es 1 sobre n por f de 1 sobre n más f de 2 sobre n hasta f de n menos 1 entre n más f de n sobre n. Así. Y esto podemos decir que es, mire usted aquí, interesante esto. Yo puedo decir es que esto es 1 sobre n por la sumatoria de f de i sobre n para el i variando de 1 hasta n. ¿Ok? Pero recuerde que el f de x es igual a x al cuadrado. Por lo tanto, esto yo lo puedo escribir como 1 sobre n por la sumatoria desde i igual 1 hasta n de i sobre n todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Si es que, pues esa es la forma resumida, ¿verdad? De cómo nosotros determinaríamos el área de la región, aproximándolo a través de rectángulos y considerando como uno de sus lados la imagen el lado de la derecha. Entonces, si es pues n muy grande, podemos decir de que R sub n será igual al límite de lo que acabamos de encontrar. Esta sumatoria yo lo puedo escribir como la sumatoria de 1 sobre n por i sobre n todo elevado al cuadrado para el i variando desde 1 hasta n. ¿Qué significa de que el n tienda al infinito? Que el n tiende al infinito significa de que el delta de x tiende a 0. ¿Ok? Porque si el número de particiones es muy grande, pues la longitud de cada intervalo cada vez va a ser más pequeñita. De manera similar, ok, de manera similar, el ln en vez de empezar en i igual a 1, vamos a empezar en i igual a 0 y en vez de llegar a n, pues llegaremos a n menos 1. Entonces esto sería el límite, ¿verdad? De la sumatoria, el límite, cuando el n tiende al infinito, de la sumatoria desde i igual 0 hasta n menos 1, de 1 sobre n por i sobre n todo elevado al cuadrado. En general, pues, podemos concluir de que cuando el n tiende al infinito, el área aproximando el lado izquierdo o aproximando por el lado de la derecha van a ser iguales. Y esto podemos decir que es el límite cuando el n tiende al infinito, de cualesquiera de las dos sumas, ¿verdad?
En general yo puedo decir que es de d igual 1 hasta n, de 1 sobre n por i sobre n todo elevado al cuadrado. ¿Ok? Más adelante en la próxima sección vamos a ver cómo nosotros hallamos el área usando la definición. ¿Ok? Esto es la definición de área. Esto es lo que se llama la suma de Riemann. ¿Ok? Lo que acabo de ponerle una llave abajo es la suma de Riemann. Entonces, mire la siguiente gráfica. Dice, si se aplica el ejemplo anterior a una región S cualesquiera, se subdivide en n franjas, S1, S2, Sn, de igual ancho, como se observa en la siguiente figura, ¿verdad? Entonces, pues, como les había mencionado en algún momento, la longitud de cada uno de estos intervalos es delta de x. Como todos son iguales, pues, ¿cómo calculamos el delta de x? Es simplemente dividiendo la longitud de todo el intervalo, que es b menos a, entre el número de particiones, que en este caso sería b menos a sobre n. Eso es delta de x. ¿Ok? Y entonces, pues, ¿qué va a suceder? De que usted quiere generar x1, x2, x3, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el x1 no es otra cosa que la más delta de x. ¿Ok? El x sub 2 no va a ser otra cosa que aquí, realmente el x sub 2 va a ser igual a x sub 1 más delta de x. Pero x sub 1 es a más delta de x. Por lo tanto, haciendo esta sustitución aquí, ¿qué nos queda? A más 2 veces delta de x. Para el caso de x3, pues va a ser x3 va a ser igual a x2 más delta de x. Pero x3 es esto, más delta de x, ¿qué me va a quedar? A más 3 delta de x. En general, entonces, cuando usted tiene el x sub i, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a más i veces delta de x. ¿Ok? Entonces tenga bien presente esto cuando nosotros vayamos a determinar en forma genérica, ¿verdad? Cómo nosotros determinamos el x sub i. Entonces, aproximando, obviamente, dice la iésima franja S sub i por un rectángulo con ancho delta de x y altura f de x sub i, el cual es el valor de f en el extremo derecho de cada subintervalo. El área de esa región es f de x sub i por delta de x. Y el área aproximada de S se puede pensar como la suma del área de cada rectángulo, es decir, del primero sería f de x sub 1 por delta de x, el segundo sería f de x sub 2 por delta de x y así hasta f sub n delta de x. Y esto pues podemos decir de que es la sumatoria de los f de x sub i por delta de x para i igual a 1, desde i igual a 1 hasta n. Y esto es lo que les había mencionado hace un momento que se conoce como la suma de Riemann. ¿Ok? Como la suma de Riemann. Entonces damos la siguiente definición. Decimos el área S el área A de la región S que está bajo la gráfica de la función continua f es el límite de la suma de las áreas de los rectángulos. El límite de f de x sub 1 delta de x más f de x sub 2 delta de x, etcétera, etcétera, cuando el n tiende al infinito. Eso es tomando el lado de la derecha. De manera similar, podemos tomar el lado de la izquierda y en vez de empezar en x sub 1, empezamos en x sub 0. Y en vez de terminar en x sub n, terminamos en x sub n menos 1. Si usted se da cuenta, mire estas dos. Mire estas dos. ¿Ok? Expresiones. Yo puedo calcular el Rn y de Rn obtener Ln. Y observen. Entre Rn y Ln hay n-1 términos que son iguales. La única diferencia es en los extremos. Es decir, si yo he calculado Rn y quiero calcular Ln, pues no tengo que hacer toda esta suma. Básicamente lo que haría sería a Rn quitarle el área del último rectángulo y sumarle el área del primero. Y de esa manera, pues tengo el área aproximando usando los lados izquierdos. De manera similar, si usted primero calcula L sub n para hallar R sub n,
pues lo que haría sería restarle a ln el área del primer rectángulo y sumarle el área del último rectángulo. Y de esa manera, pues evitamos estar haciendo cálculos. Yo podría decir que son innecesarios, ¿verdad? Ok. En general, si toma como la altura del iésimo rectángulo el valor de la función en cualquier número x sub y estrella, en el iésimo rectángulo x sub y menos 1 hasta x sub y, a los números x sub 1 estrella, x2 estrella hasta xn estrella se le llama puntos muestrales, como estamos observando aquí. Y el punto muestral teóricamente podría ser cualesquiera, ¿ok? Podría ser cualesquiera. Cualquier punto dentro de cada subintervalo. El único problema que tenemos es de que si yo tomo cualquier punto para obtener una mejor aproximación, yo no puedo generalizar como hemos generalizado aquí, ¿verdad? Porque aquí, en la generalización en el lado izquierdo o en el lado de la derecha, ¿ok? Estamos asumiendo que siempre son los extremos izquierdos o los extremos derechos. Cuando yo tomo cualquier punto, pues nada, tendría que en cada caso, o ya sé que el delta de x va a ser siempre el mismo, pero tendría que calcular en manera independiente los cada x sub y estrella. Sin embargo, piensen esto. Como el delta de x tiende a 0, es decir, el n tiende al infinito, piense lo siguiente. Realmente, cuando el delta de x es pequeño, ¿ok? O el n tiende al infinito, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente. De que realmente usted va a estar casi sumando las áreas de rectángulos donde es la suma del delta x por el f de x sub y estrella. Pero como el rectángulo tiene una base tan pequeñita, pues los puntos que usted tiene realmente para considerar son muy pocos, teóricamente, ¿verdad? Que usted puede identificar, pero un intervalo pequeño, números reales e infinitos números. Entonces, ¿qué es lo que uno hace para determinar ese x sub y estrella? Usted toma bien el lado de la izquierda o bien toma el lado de la derecha. ¿Ok? Entonces, en este caso, pues miren, el área se aproxima como el límite cuando el n tiende al infinito del f de x sub 1 estrella por delta de x, f de x sub 2 estrella por delta de x, hasta el f de x sub n estrella por delta de x. ¿Ok? Si es que, pues, esto sería la forma de poder aproximar tomando cualquier punto muestral dentro del intervalo x sub i menos 1 hasta x sub i.